Bienvenidos y buenos días a todos, socios, voluntarios, amigos, colaboradores económicos, patrocinadores, invitados en general. Voy a hacer una pequeña presentación porque efectivamente aquí hay muchas personas que son de ASA y nos conocen, pero en algunos casos pues quizás puede ser el primer contacto con nosotros, ¿no? La historia pues es la siguiente. La Asociación Sevillana de Asistencia es una organización no gubernamental de interés social y sin ánimo de lucro. Matizo estas dos cuestiones porque yo creo que son fundamentales, ¿no? Nace en Sevilla a finales del año 1999, o sea, del siglo pasado, ¿no? Con una finalidad: ser cauce de solidaridad mediante la promoción y desarrollo de programas de asistencia social y de voluntariado, dirigidos a personas de cualquier edad y sexo que se encuentren en situación de necesidad. Esa es la clave. Ante la necesidad se puede actuar y de hecho lo hacemos, ¿no? La necesidad puede ser por una enfermedad, por marginación, por falta de un soporte familiar, por problemas económicos, al final cualquiera que sea la causa. Fuimos declarada en diciembre del 2007 Asociación de Utilidad Pública. Eso es un plus, y como todos los plus, pues tienen unos derechos y unas obligaciones. Entre las obligaciones, pues significa que anualmente debemos de dar la cara. La cara significa que tienes que presentar tus cuentas, tus balances, tu memoria de actividades. Esta ONG fue fundada, y a mí me gusta remarcar esto, por un grupo de personas, mayormente jubiladas o prejubiladas. Eso ya es un poco la característica que nos va a distinguir dentro de las ONG, con un fin, el de responder a las necesidades sociales. Y estas necesidades sociales son muy concretas. Hace 24 años y hoy en día siguen siendo las mismas, si no han sido más, si no son más. Mejorar la calidad de vida del mayor es lo que nos mueve, fundamentalmente quienes viven en soledad, y cooperar a que este aislamiento que sufren nuestros mayores no acelere su deterioro físico o psíquico. Esto también es muy importante remarcar, porque cuando una persona está sola, pues se cae, y si se cae, pues se queda, si está sola, en el suelo o en la hora que haga falta, digamos, ¿no? Y si psíquicamente, pues también tiene dificultades, imaginar. Otra de los fines que movió en un principio este grupo de personas es ocupar en labores de voluntariado a las personas mayores. Personas mayores, todos somos mayores, yo creo que al final todo el mundo dice, yo soy mayor, ¿no? Porque ya te ves como mayor. Aún activa, con sensibilidad en el campo de la ayuda social. Fundamentalmente personas generosas en cuanto que seamos capaces de dar un poco de nuestro tiempo. Ya sabemos que damos mucha parte de nuestro tiempo, ¿no? Pero siempre hay un poquito más, y ahí es donde estaría la labor de voluntariado. Voluntariado, de acuerdo con la ley andaluza del voluntariado del 2018, no es aquella persona que se dedica pues a cuidar a su madre, porque eso ya es un tema de justicia, eso ya se supone que debe de ser así, ¿vale? O su hermano, es algo más. Y luego también el otro fin es el de concienciar e incorporar a los jóvenes, porque los jóvenes siempre es el futuro de toda la sociedad. Y hoy en día hay una pandemia silenciosa, callada, que es la soledad, y ahí deben de estar también los jóvenes. Hay un antes y un después en ASA. La pandemia ha sido un gran tsunami que lo ha cambiado todo. Pasados los primeros momentos en donde primaba la propia supervivencia, todos hemos estado con miedo de coger el COVID, de ingresar y de morir. Pasados esos primeros momentos, y más en una ONG que habla de mayores, que tratan con mayores, con lo cual el miedo es por todas partes, como podéis imaginar, pues estamos queriendo reconstituir esta sociedad. Y en ello estamos, seguimos en ello. Como todas las cosas en la vida, esta situación también trae un despertar en la concienciación y generosidad de las personas hacia la acción voluntaria. O sea, cuando viene una tragedia, yo por lo menos lo veo, cuando viene un terremoto, cuando viene cualquier cuestión de esta, pues la gente saca lo mejor de sí para apoyar y ayudar a los demás. Este foro de actualidad ASA pretende, de alguna manera,
retomar y visibilizar socialmente esa misión de atención a los mayores, ser encuentro y acompañamiento a nuestros voluntarios, sensibilizar a los jóvenes y adultos en general. Muy relacionado con nuestra visión de las cosas, en esta segunda sesión, desde el foro queremos abordar un tema que nos interesa por igual a todos y da título a esta conferencia: envejecimiento activo, nutrición y salud. Para ello, hemos tenido la inmensa suerte de contar como ponente con el doctor Miguel Ángel Martínez, un referente internacional en epidemiología, salud pública y nutrición, que generosamente, y esto conviene subrayarlo, se prestó desde un primer momento a participar en esta sesión. De entrada, muchas gracias. Voy a entrar en el currículum, voy a resumirlo bastante. El doctor Martínez González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, lleva más de 30 años dedicado a la investigación epidemiológica, especialmente en el campo de la nutrición, los estilos de vida y las enfermedades cardiometabólicas, con más de 1000 publicaciones escritas. Ha coordinado 2 estudios con gran repercusión mundial: Predimed, el mayor ensayo sobre dieta y salud realizado en Europa, y Zoom, seguimiento de la Universidad de Navarra, un estudio con más de 23.000 participantes. Está considerado como uno de los mayores expertos en la dieta mediterránea, sobre la que ha realizado diversos estudios relacionados con los efectos que tiene en la salud, la diabetes, la obesidad, la depresión o los hábitos alimentarios esta dieta mediterránea. Acaba de ser reconocido con el Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón de Medicina, el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica, por sus aportaciones sobre la relevancia de la nutrición en medicina preventiva. Entre otros muchos títulos y reconocimientos, es académico de honor de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental, Premio Nacional de Medicina Siglo XXI en la categoría de Medicina Preventiva, y en su faceta como autor de libros se encuentran títulos como Salud a ciencia cierta, ¿Qué comes?, ambos publicados por Planeta, que han sido un éxito editorial. A mí personalmente, cuando estaba preparando pues esta pequeña introducción, pues me llamó poderosamente la atención un libro publicado recientemente con un título atrayente: Salmones, hormonas y pantallas. Desde la evidencia científica, en este libro, viene a decir la verdad a los jóvenes, sometidos a una presión cultural que les engaña. Si se me permite la licencia y se encuentra la oportunidad, creo que daría para una segunda conferencia. Le estoy comprometiendo públicamente. Bueno, sin más dilación, doy paso al doctor Miguel Ángel Martínez González, sabiendo que al final, sobre la 1 aproximadamente, pues abriremos un turno de preguntas. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchísimas gracias, creo que es un placer y un honor muy grande para mí estar aquí hoy, y quiero felicitar a ASA por la excelente, encomiable labor de voluntariado que estáis haciendo. Creo que es un ejemplo para toda la sociedad, y que animáis a la población a realizar estas actividades solidarias y generosas, ¿no? Creo que es un ejemplo a seguir y que merecéis todas las felicitaciones. Por eso desde el principio pues acepté encantado venir a poner mi granito de arena en ASA con esta conferencia, que espero que os guste. Yo desde luego lo que me propongo cuando doy una conferencia es que la gente aprenda, si puedo enseñar algo, que motive también, o sea, que sea persuasiva, y después que nos lo pasemos todos bien, el ponente y los que escuchan, o sea, que no sea una cosa aburrida. Entonces, voy a hablar de estos 4 aspectos determinantes de la salud: alimentación saludable, educación, errores y mitos, y envejecimiento activo. Los determinantes de la salud son los factores que mejor condicionan si una persona va a tener salud o no. Entonces, empezando por ahí, por los determinantes de la salud, me he puesto el cronómetro y espero acabar en menos de 1 hora, que me han dicho. Pues voy a estar hablando como 1 hora, o sea, que tengan paciencia conmigo, pero no agotarles. Esto que aparece aquí es la expectativa de vida, ¿verdad? La expectativa de vida
de los países que tienen mayor expectativa de vida al nacimiento en el mundo. España está el 7º, sobre todo en las mujeres estaría, si se consideran las mujeres, pues estaría por delante de todo salvo Hong Kong, Japón y Macao. Si se consideran los hombres, pues ya tenemos por delante a Suiza, Singapur, Italia. Entonces, España tiene una gran longevidad y además ha ido creciendo la expectativa de vida. Las malas noticias es que últimamente esto no está siendo tan positivo. O sea que estamos teniendo problemas en edades avanzadas, hemos tenido problemas con la gestión de la pandemia de coronavirus. En España se ha gestionado muy mal la pandemia de coronavirus. Esto lo denunciamos mi hermano Julio, que es internista en el Carlos Haya de Málaga, y yo en un libro que se llama La sanidad en llamas. Denunciamos pues, todos los errores que se habían cometido y esto ha afectado a la expectativa de vida. Vamos hacia esta pirámide de población. Fíjense que la pirámide de población lo que presenta es en cada grupo de cada 5 años de edad, pues cuántas personas hay en un país, y esto es lo que pasa con España. La pirámide de población, el baby boom, pues tienen en 2020 pues tienen en torno a los 45 años y esa población va a ir creciendo y es muy importante porque va a ir subiendo, ¿verdad? Lo que está ahora aquí a la derecha en medio pues va a ir subiendo a medida que pasen los años y cada vez vamos a tener una mayor carga de personas mayores y es fundamental que las personas mayores aprendan cómo gestionar bien su salud, ¿verdad? En 2050 se espera que sea esta la pirámide de población, o sea que por cada 3 mayores de 65 años solo habrá 5 personas en edad activa y los mayores de 85 años serán el segmento de población más amplio. Estamos viendo que personas mayores de 85 años va a ser lo más normal en España, tener más de 85 años. Entonces, lógicamente hay que plantearse cómo gozar de buena salud y de buena calidad de vida, porque no solo se trata, lo habrán oído muchas veces, no solo se trata de añadir años a la vida, sino vida a los años. Y aquí vamos a ver cómo se puede hacer eso, o sea, qué recursos tenemos en nuestras manos, porque uno puede pensar que esto es misterioso, ¿no? Dice, hay ahí un algo secreto, que hay un suspense en torno a eso, que solo gente muy científica lo conoce, y resulta que no es así, que está mucho más en nuestras manos. Después, aquí tengo dos tartitas, la de la izquierda es España, la de la derecha es la Unión Europea de 25 países. Entonces, en España tenemos la zona más oscura, son ese 24%, que en Europa es el 20% de gente que tiene por lo menos 2 enfermedades crónicas. O sea, en España, aunque tengamos más expectativa de vida, hay más enfermedades a las personas mayores. Esto es en personas de más de 65 años y los que tienen una enfermedad crónica son un poquito más que la media europea. O sea, que tenemos más enfermedades crónicas. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, estamos hablando de enfermedad cardiovascular, todo lo que tiene que ver con las arterias coronarias, con el accidente cerebrovascular, con la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, o sea, todos estos factores de riesgo cardiovascular, o cánceres que se han superado, o pérdida de memoria, deterioro cognitivo, todo esto son las amenazas que hay y esto es lo que estamos estudiando, cómo gestionarlo. También la depresión, ¿verdad?, que es frecuente. Cuando vamos a la depresión, pues en España hay más depresión en las personas mayores, hay un 39% de personas con síntomas de depresión que en Europa. España y Portugal son los países que más antidepresivos consumen. Ahora mismo, en general, en toda la población española adulta, el 8% está tomando antidepresivos. El 8%, o sea, 1 de cada 12 personas están tomando antidepresivos. Y después aquí vemos cuáles son las amenazas. Esta gráfica es un poquito complicada, cuanto más gordo el círculo, pues más importancia sanitaria tiene en cuanto a causas de mortalidad. Estas son las amenazas que tiene la población española. Tenemos la cardiopatía isquémica, esos son los infartos de miocardio, la angina de pecho, todo eso es cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular, lo que la gente llama un derrame cerebral, el cáncer de pulmón, y después si están más arriba o abajo, pues por encima o por debajo del cero, que están creciendo, que están disminuyendo. Lo que está creciendo es la enfermedad de Alzheimer y el cáncer de páncreas. Está disminuyendo mucho la enfermedad cardiovascular porque cada vez sabemos mejor cómo prevenirla. Entonces aquí la prevención ha hecho mucho, ¿no? Entonces, la buena noticia, hasta ahora estaba dando malas noticias, vamos a dar buenas noticias. Las buenas noticias es que estos son los CDC de Atlanta, que es la agencia más solvente de salud pública que hay en Estados Unidos. Entonces,
pues te dicen que 7 de cada 10 muertes se producen por estas enfermedades cardiovasculares, que además, o cáncer, o diabetes, demencia, depresión, esto que estamos hablando, y el 75% del gasto en salud se debe a ellas, pero son ampliamente prevenibles. O sea, que son ampliamente... ¿Cómo? Y dice, dieta sana, actividad física, evitar el tabaco, recibir servicios preventivos. Que no son muchos los que están justificados. Que hay que hacerse chequeos, hay que hacerse cribados, que hay que hacerse unas vacunaciones, hay que vacunarse de la gripe, cuando llega la época de vacunarse de la gripe, pero pocas cosas más. Sobre todo es dieta sana, actividad física, evitar el tabaco. Entonces uno se podía preguntar aquí, ¿falta algo? ¿Falta algo? Dieta sana, actividad física, evitar el tabaco, servicios preventivos, ¿falta algo? Y aquí uno que es profesor dice, bueno, ya estoy interrogando a mi alumno, ¿no? Entonces, yo les suelo hacer muchas preguntas en clase a los alumnos, ¿no? Porque creo que si uno se lo pregunta, piensen ustedes, ¿qué me falta en esto? ¿Qué dirían? Actividad física, o sea, no estar sentado todo el día con el mando a distancia de la televisión, ¿verdad? Que es el único músculo que se mueve, ¿no? El músculo del dedo gordo para cambiar el cartón, ¿no? O el dedillo para la tablet, ¿no? Eso es actividad física, ¿verdad? Dieta, ahora hablaremos de dieta abundantemente y doy la bienvenida a todos los alumnos y alumnas de nutrición que han venido a sumarse a esto. Doy la bienvenida. ¿Falta algo? Pues en el libro sobre la ciencia cierta digo, la cifra más importante, tu peso ideal. El peso ideal. Hay que mantener, hay que usar la báscula y pesarse con frecuencia y ver si uno está ganando peso, porque es muy fácil ganar peso. Sobre todo lo que es obesidad abdominal. O sea, que es sobre todo primero la cintura y el peso, ¿no? Entonces, yo aquí propongo una regla muy fácil, que es que a la talla, hay gente que dice, no, yo peso, estoy en mi peso, yo estoy en mi peso ideal, lo que no estoy en mi talla, ¿no? O sea, pues el peso ideal se saca de la talla, a la talla que uno mide, pues, imaginemos a alguien que mide unos 70, le quita el 1, quitamos el 1, te quedas con el 70, le hace el 80% y le suma 8. El 80% de 70 es 56, le suma 8 y son 64 kilos. Si fuesen unos 60 centímetros, pues sería 60 por 0,8, 6 por 8, 48, sería 48, y se le suman 8, 48 y 8, 56 kilos, ¿vale? Entonces, ese sería el peso ideal. Entonces, hay que perder peso, ahí hay que perder peso porque ese exceso de peso, esto corresponde a algo que se llama, la regla es muy fácil, 80% a la talla sin el 1, más 8, y es muy fácil, esto se puede hacer casi de cabeza, ¿verdad? Con una pequeña calculadora, porque hay una fórmula que es más complicada que la del IMC, índice de masa corporal, que es la que solemos usar. Lo que yo hago aquí con 80% más 8 viene a equivaler a un índice de masa corporal de 22. Entonces aquí hay un estudio impresionante que hicieron unos colegas nuestros de la Universidad de Harvard. Durante 34 años siguieron a más de 120.000 personas y observaron 42.000 fallecimientos durante esos 34 años de seguimiento. Los seguían cada 2 años, a más de 120.000 personas. Entonces llegaron a la conclusión de que con 5 factores se conseguía aumentar la longevidad espectacularmente, si se cumplían 5 factores. Uno es no fumar, otro es tener el índice de masa corporal, como yo he dicho, otro es hacer actividad física, aunque sea moderada, andar 30 minutos al día de media, andar, y no hace falta que sea paso rapidísimo, pero hay que moverse. Un consumo moderado de alcohol, preferentemente en forma de vino tinto, de 5 a 15 gramos de alcohol puro al día para mujeres, de 5 a 30 gramos al día de alcohol puro para hombres. Esto viene a ser una copa de vino con las comidas de las mujeres, 2 copas de vino al día para los hombres, y alimentación sana, ¿vale? Entonces yo no invito a nadie que sea abstemio a iniciarse la bebida, esto que quede claro, no se trata de invitar, pero sí se trata de que el que se toma una copa de coñac deje de tomársela y pase al vino, o el que toma mucha cerveza, que la cerveza engorda. O sea, la barriga cervecera es rigurosamente cierto, lo hemos demostrado. Entonces, que con la comida, si toma otro tipo de alcohol, y que se modere, y que siempre sea con la comida.
Entonces aquí se ve cómo aumenta la expectativa de vida a partir de los 50 años según se tenga desde 0 a 5 de estos factores, recordemos los 5 factores. La alimentación sana, ahora lo haremos, tanto en hombres como en mujeres, y cómo se puede llegar a los 105 años de vida si uno cumple los 5 factores. Y esto está pasando cada vez más, y va a pasar cada vez más a medida que esto se vaya haciendo bien. Y todas estas cosas no dependen de una cifra mágica que te hacen en un laboratorio. Esto no depende de que te hagan un análisis genético. Esto depende de lo que te dé la gana hacer. Es decir, que quiero controlar mi peso, quiero controlar que hago 30 minutos, quiero controlar la alimentación, el consumo de alcohol, la actividad física. Entonces, vamos a la alimentación. ¿Qué es eso del 40% mejor? Los que daban un punto aquí eran el 40% que tenía la mejor dieta. Ustedes ven estos platos y dirán, esto es la dieta mediterránea, ¿no? ¿Hay algo más mediterráneo que una paella? ¿Dónde está Valencia? Medio del Mediterráneo. La pasta, ¿no? Italia, bañada por el Mediterráneo por los 4 estados, ¿no? El pan blanco, no sabemos comer sin pan blanco. Las patatas, todo guiso tradicional tiene patatas. Pues va a ser que no, va a ser que no, ¿eh? Siento darles malas noticias, porque todos estos alimentos que se hacen con harina refinada, o con arroz, o las patatas, ¿no? Todo esto tiene lo que se llama una carga glucémica muy alta. Eso significa que te hacen subir, son almidón, son féculas, hacen subir muy rápidamente el azúcar en sangre. Entonces se ve que el azúcar, esto sería muy complicado, además lo pongo en inglés, pero la idea es que según una variable que se llama índice glicémico, que se puede sacar para cada alimento, pues sube mucho la glucosa en sangre nada más comerlo. Y esto lo saben los endocrinos. Dicen, nada desequilibra tanto un diabético como una buena paella. Esto lo sabe cualquier endocrino. Mi padre era endocrino y lo decía, es que veo los diabéticos, han tomado una paella ya. Tienen la glucosa por las nubes. Se han hecho experimentos con distintos tipos de carga glicémica, porque es la cantidad de carbohidratos y la capacidad que tienen para subir el azúcar. Pero esto hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es el secreto? Pues pasarse al pan integral, en vez del pan blanco. Hacer el arroz que sea arroz integral, la pasta integral, y reducir las patatas, sobre todo las patatas fritas. Lo que más engorda son las patatas fritas, ¿eh? Patatas fritas, además con mucha sal, y están ingenierilmente diseñadas para ser adictivas. Uno empieza, nadie se toma una sola patata frita. Y ya no te quiero decir esas otras patatas fritas que vienen en un tubo cilíndrico, no voy a decir la marca, que tú una vez que haces pop, ya no puedes hacer stop, ya no hay quien pare, ¿no? Entonces eso no son patatas fritas, es un reciclado de productos que sobraban de alguna manera y se le ponen los aditivos necesarios para que enganchen al consumidor, ¿no? Entonces, los alimentos que tienen carbohidratos, que tienen hidratos de carbono, que son sanos, son los que tienen mucha fibra. Las legumbres, o sea, estamos hablando de lentejas, alubias, garbanzos, los platos tradicionales tienen mucha fibra. Lo mismo pasa con las frutas, con las verduras y el pan integral. Para el pan integral tenemos evidencia científica, estos son resúmenes de montones de estudios a largo plazo, que se ve que el pan integral es mucho mejor que el pan blanco. Entonces tiene que ser integral de verdad. Si es que no me gusta, busca uno que te guste, porque hay mucha variedad de pan integral, ¿no? Tiene que ser integral de verdad. La fruta y las verduras, esto es inconmensurable. O sea, la evidencia científica que hay ahora mismo de que la fruta y verduras, esto que aparece aquí que se llama metaanálisis, es un resumen de toda la evidencia científica que hizo Daniel Wong, que es uno de los alumnos de postdoc que tuve en Harvard cuando me nombraron ahí catedrático visitante. Pues Frank Hu es el director del Departamento de Nutrición, un gran amigo. Hicieron esto, que es resumir toda la evidencia científica de cómo se reduce el riesgo de mortalidad según las raciones de fruta y verdura combinada. Cuando se llega a 5 al día sumando fruta y verdura, ya se aplana la curva, pero fíjense cómo se reduce. Y hay que tener en cuenta también la incertidumbre, que es la barrita gris que hay alrededor, es la incertidumbre, es lo que se llama el intervalo de confianza del 95%. Entonces, tiene esa forma que se aplana, como si fuera una L estirada, y entonces cuando se llega a 5 al día, ya por mucho que se aumente el consumo, no se reduce el riesgo. Pero eso que se ha dicho siempre, 5 raciones al día sumando fruta y verduras, se ha demostrado científicamente que es así. Entonces, ¿nosotros qué recomendamos? 3 piezas de fruta al día. Si se llevan este mensaje, 3 piezas de fruta al día. Da igual el tipo de fruta que sea, pero fruta fresca, 3 piezas de fruta al día. Y 2 raciones de verdura, una de ellas ensalada. Suman 5. Esto es el óptimo. Esto reduce, pero se ve que reduce el cáncer, reduce enfermedad cardiovascular, reduce enfermedad respiratoria.
respiratoria, y este es el resumen de todo lo que se ha investigado en la historia de la humanidad seriamente sobre esto. Entonces esto se publicó en el año 2021, el 1 de marzo, en la mejor revista de cardiología, Circulation. Por el contrario, el exceso de carne, sobre todo carne procesada, esto es carne procesada, las barras azules son el intervalo de incertidumbre, de confianza, y la roja pues es, digamos, el resumen de todo lo que se ha investigado, ¿no? Entonces esto se ha hecho en un estudio epidemiológico, el más importante que hay en Europa, que se llama el estudio EPIC, que tiene más de 500.000 personas en 10 países. Y empezaron en los años 90 a seguirles y han ido viendo la mortalidad de todo ello. Bueno, pues se ve que las carnes procesadas, estos son, no son muy mediterráneos la mayoría de ellos. Cuando hablan de carnes procesadas, que están hablando de salchichas y de hamburguesas. Decía Bismarck que si la gente supiera cómo se hacen las leyes y cómo se hacen las salchichas, ni respetaría tanto las leyes ni comería tantas salchichas, ¿no? Entonces, si uno supiera cómo se hacen las salchichas forman parte de los ultraprocesados, que son ese tipo de productos que no reconoces de qué están hechos. Misterio, eso sí que es un misterio. ¿Qué habrán metido dentro de las salchichas, no? Y con las hamburguesas prefabricadas, todas las de hamburguesería, también pasa lo mismo. No se sabe, ¿no? Te habla de economía circular, ¿no? Te puedes reciclar mucho que eran desperdicios en este tipo de ultraprocesados. Esto lo ha resumido también Lukas Schwab, que es un gran investigador de nutrición, austriaco, trabaja en Alemania, pues con toda la evidencia científica se ve cómo aumenta, también con la carne roja, aumenta la mortalidad cuando hay exceso de carne roja. Comemos excesiva carne roja. ¿Qué es carne roja? La de cerdo, la de ternera y la de cordero. No digo que haya que prohibirla, digo que hay que reducirla. Que a lo mejor comemos en 2 días lo que habría que comer en un mes, ¿no? De este tipo de productos, ¿no? Entonces hay que reservarla para algunas ocasiones, pero habitualmente es mejor ir por el pescado que por la carne, y el marisco también está muy bien, aunque uno tenga gota, pero cambiarlo por huevo, o por pescado, o por marisco, o por carne de ave, que es carne blanca, ¿verdad? O de conejo, que también es blanca. Y después tenemos con los productos lácteos. Se ha vendido los lácteos como emblema de productos saludables, y esto es porque había excedentes en Estados Unidos y tenían que darle salida el gobierno norteamericano. Entonces, por razones profundamente comerciales, pues lo pusieron que había que tomar 3 vasos de leche al día. Y resulta que un poquito de lácteos, por ejemplo en forma de yogur o de queso, puede ser bueno, pero un poquito. En cuanto te pasas, aumenta la mortalidad. Esto es el resumen de todo lo que se ha investigado hasta el 2017 sobre este tema. Bien, hay un mito que es la dieta baja en grasa, quitar todo tipo de grasa. Esto se hizo en el mayor experimento que ha hecho la humanidad sobre la intervención nutricional, que fue el que se llama Women's Health Initiative. Es un estudio que se hizo en Estados Unidos con 50.000 mujeres mayores, que se les dijo a 20.000 de ellas, casi 20.000, que redujesen la grasa. Durante 8 años la estuvo visitando una dietista cada 3 meses. Tenían reuniones grupales cada 3 meses. Y entonces bajaron todo tipo de grasa. La grasa puede ser la total, que es la primera que aparece aquí. Lo que está en rojo es cómo bajó en el grupo de intervención. Y después había un grupo control de casi 30.000 mujeres a las que no se les dijo esto, que redujese la grasa. Entonces esto se repartió al azar y es lo que se llama un ensayo aleatorizado, un ensayo clínico de prevención primaria. La grasa saturada es la que está en la segunda columna. Ven que baja mucho más en el rojo, donde se hizo la intervención, que es donde iban las dietistas. La grasa saturada es la de la carne, la de los lácteos, la de la mantequilla, la del aceite de coco, aceite de palma, también es grasa saturada. La bajaron también. La monoinsaturada es la del aceite de oliva fundamentalmente, y la poliinsaturada es el aceite de semilla, de maíz, de soja, de girasol. Entonces bajaron todo tipo de grasa y se trataba de ver si subía o bajaba la enfermedad cardiovascular, y no se consiguió nada, no tuvo ningún efecto. Fue el mayor fracaso de la historia, el mayor ensayo de nutrición que se ha hecho, ¿no? Porque el asunto no es reducir la grasa, sino que la grasa es uno solo de los componentes de la alimentación. Hay que afrontar todo el patrón alimentario. Otro mito que hay es que no hay que consumir huevo. Esto es lo que más han prohibido los cardiólogos españoles. Los cardiólogos españoles prohibían el huevo, de no, usted tiene colesterol alto, no tome huevo, no. Porque la yema de huevo tiene mucho colesterol.
Pues nosotros trabajamos en este metaanálisis, esto es un resumen de todo lo que se había investigado sobre este tema. Esto se publicó en European Journal of Nutrition hace 3 años con el profesor Grosso de la Universidad de Catania, ahí trabajamos de Navarra, Estefanía Toledo y yo, y vimos que no, que solo en un subgrupo muy pequeñito, solo para un tipo de enfermedad cardiovascular de insuficiencia cardíaca, había una elevación de riesgo, pero solo eran los varones que eran todos de Estados Unidos. ¿Pero qué pasa con los varones de Estados Unidos? ¿Cómo comen el huevo? Es su desayuno típico. ¿Sabes cuál es el desayuno típico del varón norteamericano? Pues con bacon. De ahí la importancia del patrón, que es lo que estoy diciendo. No hay que mirar solo. Entonces, cuando se quitaban estos, ya no había ningún daño. O sea, el huevo es una fuente de proteínas barata y excelente, muy bien equilibrado y que además tiene muchos micronutrientes interesantes. Tiene un aporte nutricional importantísimo. Entonces nosotros vamos viendo que hay una serie de alimentos como las frutas, los frutos secos, el pescado, las verduras, los aceites vegetales, sobre todo el aceite de oliva de origen extra, el pan integral, las alubias, lentejas y garbanzos, el yogur, a cierto punto, todo esto que son beneficiosos, y otros que están abajo, que son las carnes procesadas, la dieta rica en sodio, los azúcares añadidos, el almidón, como hemos visto, y sobre todo la grasa industrial que se usa en ciertas bollerías, y usando todavía cada vez menos, ¿no? Que es lo que se llaman grasas parcialmente hidrogenadas de tipo trans, que eran muy baratas, muy agradables al paladar, para donuts, para todas esas cosas. Entonces todo eso es lo que más daño hace, ¿no? Entonces se podía hablar de que hay alimentos buenos y malos. Los que están en fondo verde, que pueden leer: fruta fresca, verduras, ensalada, aceite de oliva, frutos secos, pan integral, arroz integral, pescado azul, otros pescados, mariscos, legumbres, yogur, lácteos si son desnatados, café, vino tinto y agua, es para los que se han encontrado beneficios. Los que están a la derecha, las grasas estas artificiales parcialmente hidrogenadas, que son grasas trans, carne roja y procesada, etcétera, todo lo que tienen ahí, alimentos cargados de sal, la bollería industrial, todo esto, estamos de acuerdo los que trabajamos en el estímulo nutricional que hace daño a los que están sobre fondo rojo. Entonces, ¿podemos hablar de alimentos buenos y malos? Sí, pero con una precaución, que es que cuando quitas algo, ¿qué pones? O cuando pones algo, ¿qué quitas? Porque aquí el problema es la sustitución. Sustitución. Y cuando dice uno, oye, las patatas fritas, ¿por qué se sustituyen? Si las sustituyes por frutos secos, fantástico. Si sustituye el pan blanco por pan integral, fantástico. Entonces hay que hablar siempre en términos de sustitución y nutrición. Entonces, por eso pongo esta flecha, que a mí me parece lo más importante de esta diapositiva. Y lo que está en letra amarilla es para lo que hay mayor evidencia científica. En la parte verde tenemos ensayos clínicos aleatorizados. Eso es el no va más de la evidencia científica. No hay nada mejor para decir científicamente que está demostrado. Y lo tenemos para el aceite de oliva, lo tenemos para los frutos secos y lo tenemos para los pescados azules. Tenemos evidencia científica suficiente, no se puede hacer más de esto. Para lo que hay en la parte roja no tenemos ensayos, porque no sería ético hacer ensayos con algo que uno supone a priori que es malo, ¿verdad? Darle a la gente cosas malas no es lo que debemos hacer los médicos, ¿verdad? Entonces, pero es tan fuerte la evidencia observacional que pasa como con el tabaco. El tabaco nunca se ha hecho un ensayo de poner a la gente a fumar a ver qué le pasa, ¿no? Pues aquí tampoco se ha hecho esto. Pero tenemos mucha evidencia científica para la mantequilla, margarina, nata, todo lo que es grasa saturada, bebida azucarada, comida rápida, todo esto. El azúcar ha hecho estragos. Este es un artículo que se publicó en 2012, donde se llamaba La verdad tóxica sobre el azúcar. La verdad tóxica sobre el azúcar. El azúcar es baratísimo, le interesa mucho a la industria alimentaria ponerle azúcar a cualquier cosa, sea cual sea su naturaleza. ¿Tendrá algo que ver el azúcar con el vinagre? Pues le ponen azúcar al vinagre. Y la mostaza, le ponen azúcar al mostaza. Y el ketchup, 25% de azúcar. ¿Cómo puede ser esto, no? Salsa de tomate con azúcar. Porque han descubierto, si le ponen azúcar, la gente lo consume más. Y entonces venden más. Entonces tienen todos los incentivos, porque como es un ingrediente barato, que hace que se consuma más, pues todos los incentivos. Entonces ellos hacen su experimento. Y le llaman el bliss point, el punto de felicidad. Entonces van cogiendo una serie de voluntarios, le van poniendo distintas cantidades de azúcar a sus productos, sea vinagre, mostaza, ketchup, todo esto que está ultraprocesado. Y entonces ven cuánto consumen.
Entonces, aquí le hemos dado, aquí está. Esta es la cantidad de azúcar que hay que ponerle para que la gente se enganche. Entonces, tienen el mismo truco que tenían los del tabaco. ¿Cuál es el truco del tabaco? La industria tabacalera, que ha matado a 100 millones de personas en el siglo XX. El tabaco ha matado a 100 millones de personas en el siglo XX. Pues su lema era, engánchalo a los 13 años y ya lo tienes de clientes para toda la vida. Esto es lo mismo, o sea, con la hamburguesería, con toda la comida basura y tal, le ponemos al ketchup tanto azúcar tal, y ya lo enganchamos. Ya su mayor delicia es ir a esta hamburguesería a tomarse la hamburguesa y le ponen ketchup al solomillo, le ponen ketchup a todo, ¿no? Entonces, ¿no lo habéis visto? ¿No lo habéis visto? Pues esto es el azúcar, ¿no? Entonces, aquí PowerPoint me ha jugado una mala pasada. No sé si ha sido Coca-Cola, que estaba detrás, pero ha salido una Coca-Cola y ha desaparecido misteriosamente. Había una Coca-Cola de medio litro y decía que tenía 53 gramos de azúcar. Eran 13 terroncitos de azúcar y medio. Tú le pones a medio litro de agua 13 terroncitos de azúcar. ¿Podéis hacer la prueba? 13 terroncitos y medio de azúcar a medio litro de agua. Lo disuelve bien. Y te lo bebe y te da náusea. Eso es lo que le ponen tanto azúcar para que la gente consuma mucho. Entonces, ¿qué le hacen? Le añaden ácido fosfórico para neutralizar eso un poco y que no dé náusea. Un batido de chocolate, 33 gramos y medio de azúcar en 250 centímetros cúbicos. Los cacaos solubles, lo mismo pasa con el otro. Aquí se reconoce uno que empieza por C y otro que empieza por L, que son los que más se han consumido, ¿verdad? Entonces dice, cacao, no, 70% azúcar, ¿vale? 70% de su peso es azúcar. Entonces le han puesto la cantidad de azúcar, bliss point, el punto de felicidad. Y todo esto está en el contexto de los alimentos ultraprocesados. Nosotros hicimos este estudio con más de 20.000 personas, tenemos un estudio que se llama SUR, que es lo que aparece ahí, Seguimiento Universidad de Navarra, donde tenemos más de 23.000 voluntarios que cada 2 años nos informan puntualmente de su dieta y de su salud. Esto lo hizo Anais Campa, lo publicamos en la segunda revista más importante de Europa en medicina, que es el Medical Journal. Entonces vimos cómo cuanto más ultraprocesados se consumían, mayor mortalidad había, mortalidad prematura. Era una gente que tenía de edad media 35 años, pero habían sido seguidos más de 10 años. Entonces había mucha variabilidad en la edad. Entonces encontramos esto y nos sorprendió, lo publicamos en esta revista y fue una publicación realmente importante, pero casi simultáneamente nuestros colegas de la Autónoma de Madrid, de Fernando Rodríguez Artalejo y Pilar Guayar, de la Autónoma de Madrid, que tienen otro estudio que se llama Enrica, pues encontraban lo mismo en personas mayores, específicamente eran en personas mayores, y cuanto más ultraprocesados, más riesgo. Lo mismo hacían en Johns Hopkins, el equipo de Kelsey y Redford publicaba unos resultados prácticamente iguales, y el equipo francés de la Corte de Nutrinet Santé encontraba lo mismo casi a la vez. Entonces dice, los ultraprocesados, ¿qué son los ultraprocesados? Esto que decía antes, tú no reconoces el alimento del que se ha hecho. Es un producto que está lleno de aditivos, que recicla mucho, es lo que hablan ellos de economía circular, ¿verdad? Recicla muchos productos de desecho que tienen que tirar. Y entonces ahí salen los nuggets, los palitos de mar, estas cosas son todo, la química hace maravillas, con un tratamiento de calor y tal, lo que tenían que tirar de los residuos de pescado, de los residuos del pollo, de todas estas cosas se manejan, se manipulan y se meten en la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, hay una clasificación que es la clasificación NOVA, esto es de nuestro British Medical Journal, donde se ponen 4 categorías: los alimentos no procesados o mínimamente procesados, son los propios de la dieta mediterránea, que son frutas frescas, verduras, ensaladas, legumbres, que uno ve, huevos, pues la carne de ave, el pescado, todo esto uno lo ve, es una sardina, no hay duda, ¿verdad? Aquí no me va a quedar por libre. Después están ingredientes culinarios, no pasa nada. Después hay alimentos que están procesados, pero que no son ultra procesados. El ejemplo, el jamón serrano, el jamón bueno, ¿no? El jamón ibérico. Tú también tienes una pata de cerdo, no hay duda, ¿verdad? Pero ha sufrido un proceso. Lo han puesto al aire, al clima seco, con sal, etcétera, ¿no? El curado del jamón. Y después están los ultraprocesados. Y aquí pongo los ejemplos. Entonces, estos ejemplos son el petit suisse, las natillas, el flan, el pudding, los helados, el jamón de York, cocido, etcétera, que ahí le pueden meter restos de volumen,
Las carnes procesadas, ¿no? Chorizo, salami, mortadela, todo el chope, todas estas cosas, ¿no? El paté, foie gras, las salchichas, las albóndigas, todo lo prefabricado, ¿no? Las patatas fritas o pseudo patatas fritas, los cereales para el desayuno, la pizza, incluyendo las prefabricadas, las margarinas, galletas, chocolate, o sea, galletas de chocolate, magdalenas, donuts, croissants, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Aquí lo tienen, los batidos de chocolate, y después se consideran también ultraprocesados las bebidas destiladas alcohólicas, como son el whisky, la ginebra, el ron, todo esto son ultraprocesados. Entonces nosotros lo que veíamos, si vamos un poquito para atrás, es que cuanto más ultraprocesados se comen al día, mayor es la mortalidad prematura. Y esto después de seguir a más de 23.000 personas. Y además que coincidía con lo que habían encontrado, por supuesto, las bebidas azucaradas, los batidos de lácteos, ¿no? Las sopas instantáneas, las croquetas, mayonesa, todo esto, ¿verdad? Y aquí otro ingrediente que le añaden es la sal. La sal es el nutriente singular que más mortalidad se le atribuye en el mundo. Se le atribuye, según el estudio de la OMS, se atribuyen 3 millones de muertes al año al exceso de consumo de sal. La sal aumenta el riesgo de hipertensión, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero la sal no es que tú cojas el salero y le eches un poquito de sal a lo que estás comiendo, ¿no? Sino que la sal es sobre todo la sal que está enmascarada en productos prefabricados, en productos enlatados, en pizzas, etc., ¿no? En patatas fritas. Entonces, fíjense aquí del número de muertes atribuibles a nivel mundial a la dieta. Lo primero es las dietas altas en sodio. Y el sodio, la sal cloruro sódico, el sodio viene fundamentalmente en ese problema. Y el segundo punto que ponen es que no se consumen los granos integrales, o sea, no se consume pan integral suficientemente, no se consume pasta integral, no se consume arroz integral. Bien, entonces aquí hay unas recomendaciones norteamericanas que son las Dietary Guidelines for Americans, donde dice ya desde hace años que hay que seguir la dieta mediterránea como uno de los 3 modelos mejores de dieta en el mundo, la dieta mediterránea. Entonces nosotros hicimos, y en esto pues, participaron desde Sevilla el equipo del doctor José La Petra del Centro de Salud San Pablo de Sevilla, fue uno de los que se incorporaron a este equipo, y desde Málaga el doctor Enrique Gómez Gracia, catedrático de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Este grupo que se llama PREDIMED, Prevención con Dieta Mediterránea, hicimos una locura que nadie había hecho en el mundo, que es que hace 20 años casi, pues decidimos hacer un ensayo clínico de dieta mediterránea. Ese ensayo clínico consistía en decirle a más de 7.000 personas, casi 7.500 personas, miren, ustedes no van a comer lo que les guste a partir de ahora de los próximos días, ustedes van a comer lo que yo les diga. En el desayuno, en la comida, en la merienda y en la cena. Entonces lo asignamos al azar a 3 dietas. Uno era una dieta baja en grasa, que entonces es lo que se recomendaba para la prevención cardiovascular. Y otras 2 dietas eran dietas mediterráneas, una con un regalo de aceite de oliva virgen extra y otro con un regalo de frutos secos. Entonces como 2.500 en cada uno de los grupos. Entonces eran todas personas que tenían entre 55 y 80 años, que tenían alto riesgo cardiovascular, la mitad eran diabéticos, la otra mitad tenían factores de riesgo cardiovascular, pero no habían tenido ninguna enfermedad coronaria antes. Entonces, al primer grupo que le recomendábamos dieta mediterránea con aceite de oliva, le regalábamos 15 litros cada 3 meses de aceite de oliva virgen extra, regalo. Estamos muy contentos. 15 litros de aceite de oliva virgen extra de buena calidad, certificado aquí en Sevilla por el Instituto de la Grasa, que tenía suficiente cantidad de compuestos fenólicos. Al segundo grupo le recomendamos la dieta mediterránea y le regalábamos frutos secos para que consumieran 30 gramos al día de la mitad de nuez y la otra mitad de avellanas y almendras. Y al tercer grupo le decíamos dieta baja en grasa, reduzca todo tipo de grasa, y le regalábamos muchas cosas para la cocina, delantales, papillas, etc., ¿no? Entonces todos se recibían regalos. Y era al azar, y le dábamos recetas de cocina, listas de la compra, menú de primavera, verano, otoño, invierno, y mucha instrucción sobre los alimentos tradicionales mediterráneos. Pero cuando se habla de dieta mediterránea,
no es la dieta que hoy día se sigue en Grecia, Italia o España, es la dieta de 1950, 1960, sobre todo en Creta. Creta es como la cuna de la dieta mediterránea. Entonces, este era nuestro plan de dieta mediterránea: aceite de oliva para todos los usos culinarios, para todo, para freír también. Aceite de oliva virgen extra es el mejor aceite para freír, que quede claro esto: el aceite de oliva virgen extra es el mejor aceite para freír. Es un mito que no sirva el aceite de oliva virgen extra para freír, es el que mejor protegido está frente a la oxidación. Que consumiesen en total, entre untar, alinear, ensalada, cocinar, freír, 4 cucharadas soperas en total consumidas al día de aceite de oliva virgen extra. Lo que he dicho antes, de 3 piezas de fruta al día, 2 raciones de verdura, una de ellas en forma de ensalada, frutos secos 3 veces por semana por lo menos, pescado 3 raciones por semana de pescado marisco, legumbres 3 raciones por semana, sofrito 2 veces por semana, preferir la carne de ave a la carne roja y procesada, y consumir una copa de vino en las comidas, si eran bebedores, que siguieran siendo abstemios, nos invitamos a hacer eso. Y desaconsejábamos todo lo que hay abajo: la bebida azucarada, galletas, pasteles, dulce, repostería industrial, carne roja y procesada, mantequilla, margarina y nata. Todo esto decíamos. Entonces, con todo esto, aquí tienen en estos 2 libros, Salud a ciencia cierta y Predimentas del gusto de comer sano, explico todo esto. Entonces, estas son las preguntas que hacíamos. Entonces, a cada participante lo veía una dietista cada 3 meses y tenía una sesión de grupo de unos 15 por grupo cada 3 meses. Y le iba pasando este cuestionario, le iba haciendo estas preguntas. Entonces, cada uno puntuaba. Dice: mire, usted puntúa 6 puntos. A ver cómo dentro de 3 meses estamos en 8 puntos. ¿Qué es lo que prefiere? ¿Aumentar el tamaño de las raciones, reducirlo, aumentar la frecuencia de consumo, cocinar de otra manera? Lo que usted prefiera, pero vamos a llegar a un pacto. La dietista iba llegando a un pacto y esto iba mejorando. Aquí tienen las 7 primeras preguntas, estas son las otras preguntas. Entonces, pues incentivábamos que se consumiera más frutos secos, que se consumiera más legumbres, que se consumiera más pescado, que se redujeran las carnes de tipo hamburguesa o cordero, cerdo o ternera, el sofrito, etc. Entonces, conseguimos bastantes cambios. Y esto era la primera vez que se hacía algo así en el mundo. Entonces, nosotros habíamos previsto 6 años haciendo esto, y cada año pues íbamos viendo, nos reuníamos con un comité externo para decir cuántos infartos se han producido en el grupo que le decimos dieta baja en grasa, y cuántos infartos se han producido en el grupo de dieta mediterránea, cuántos accidentes cerebrovasculares, cuánta gente ha fallecido en un grupo y en otro. Todo esto lo íbamos viendo. Tuvimos reuniones, por ejemplo, en Málaga, en Barcelona, en Madrid, en Mallorca, y llegó un momento, cuando llevábamos 5 años de estudios, que nos dijeron: paren ustedes, paren, porque está muriendo más gente en el grupo dieta baja en grasa, está habiendo más infartos en el grupo de dieta baja en grasa. Hay que decirle a todo el mundo que siga la dieta mediterránea. Esto nos dijeron los 4 expertos externos internacionales: hay uno de Harvard, otro de California, otro de Washington y otro de Barcelona, ¿no? Entonces, nos dijeron: paren, tienen que parar esto. Este estudio se publicó en 2013 en la mejor revista de medicina, y al cabo de 3 años era el estudio más citado de la historia de esa revista. Estaba el número 1 en cuanto al impacto mundial. De hecho, en el 2013 yo presenté los resultados por primera vez de este estudio en California, en febrero de 2013. En 2013 se convirtió esto en la noticia de salud más repercutida en Estados Unidos. Entonces, lo que encontramos, luego repetimos la publicación en 2018 con más datos y con más información, porque había gente que tenía sus dudas, pero al final se veía un 30%. Ven aquí la línea verde y la línea marrón son dieta mediterránea con aceite de oliva con frutos secos, y la línea negra es el grupo control que recibía dieta baja en grasa. Entonces se ve un 30% de reducción del riesgo de infarto e incluso muerte cardiovascular. Entonces ahí tenemos una evidencia científica de primer nivel. Esto es la primera vez que se resultaba. También se redujeron mucho, especialmente con el aceite de oliva, los problemas de circulación en las piernas, lo que se llama la arteriopatía periférica. Esto es más sobre todo a diabéticos y también a fumadores. Sobre todo si coincide ya diabetes y tabaco, es terrible el riesgo que tienen de que le falle la circulación de las piernas, que tienen que parar porque le puede dolor las piernas, tienen que operarlo, puede producir gangrena, es un peligro, ¿no? Pues esto se producía muchísimo con la dieta mediterránea de aceite de oliva. La diabetes
vimos una reducción del 40% del riesgo de diabetes con el aceite de oliva y la dieta mediterránea. Entonces aquí hay que educar a la población porque hay errores, hay grandes industrias alimentarias, no hay que demonizar a la industria alimentaria en general, hace mucho bien la industria alimentaria, pero algunos sectores sí que han sido perversos y han tergiversado la evidencia científica y hemos documentado sus tácticas. Esto decía la anterior directora de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, ¿por qué? Lo que hacen es sembrar una duda generalizada, como generar escepticismo, ¿no? Es lo que se llama agnogénesis, ¿no? Generar escepticismo generalizado. Es decir, no, esta gente dice cosas, pero no te lo crees, ¿no? Estos científicos de la epidemiología, no, una exageración todo esto, ¿no? Come lo que te gusta y ya está. Entonces, es lo que le llamamos la técnica de la tinta del calamar, ¿no? Lanza tinta al calamar y oscurece todo para que la gente no sepa, ¿no? De hecho, hubo unos estudios que decían, esto de la carne roja y procesada que yo he dicho y tal, todo esto, nada, esto tiene un poco efecto, es muy pequeñito, no hay evidencia científica y tal. Esto lo publicaron a final de septiembre del 2019 y el 4 de octubre, pocos días después de la publicación, el New York Times destapó que estaban pagados por la industria cárnica norteamericana. Entonces aquí había carne roja, ¿verdad? Esto tenía, como se dice en español, poderoso caballero dominio, ¿verdad? Estaban pagados los científicos y lo habían ocultado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Pues frente a todo esto, pues nosotros proponemos que haya leyes y regulaciones que eviten estos abusos, que las etiquetas se lean y sean entendibles, que se le ponga impuesto a la comida basura, como se ha puesto a la bebida basura en algunos sitios, las bebidas azucaradas, pero que se usen esos impuestos, esto es lo que no se ha hecho nunca, para abaratar lo que está ahora mismo carísimo, que es la fruta, la verdura, el aceite de oliva, ¿verdad? Entonces, si ponen impuestos a la bebida azucarada, ese dinero que se recauda con los impuestos, que se use para abaratar lo que sale, ¿verdad? Y después las medidas de empoderamiento personal son muy importantes. La educación, la familia, los hábitos, el carácter, la virtud, los valores, el cambio cultural, la psicología. No todo es hacer leyes, no todo está en manos del gobierno, hay mucho que está en manos de los ciudadanos. Sobre todo la cultura de base, o sea, porque cuando vemos cosas como esta, ¿verdad? Entonces dices, el tamaño de las raciones, etcétera, ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay culturalmente detrás? Pues hay consumismo, hedonismo, o sea, la búsqueda de placer a toda costa, todo lo que hace un permisivismo, materialismo. Y esto es lo que hay que combatir, ¿no? Y desde pequeño hay que educar en darle la vuelta a todo esto, ¿verdad? Es que ha crecido muchísimo la obesidad. Nosotros hemos visto en este artículo publicado en Nature, vimos desde 100 millones de obesos que había en el mundo en 1975 a más de 700 millones de obesos que hay en el mundo. Por eso decía, la cifra más importante, recuerden, el 80% más 8. Usar la báscula, ¿no? Que no miente, la báscula no miente. Entonces, pesarse, ver cuánto me queda para estar en ese 80% más. Y supone contrarrestar todo ese consumismo, materialismo, hedonismo, permisivismo, todo eso hay que confrontarlo, ¿verdad? Y detrás de la obesidad, como ha crecido, viene la diabetes, que está creciendo, la enfermedad que más está creciendo ahora mismo, las enfermedades crónicas, también la degeneración grasa del hígado, no alcohólica, también la hipertensión y por supuesto todo esto tiene que ver con los cánceres asociados a la obesidad, como son el cáncer de colon y recto, como el cáncer de mama en la posmenopausia, que están asociados a la obesidad, están creciendo mucho. Los cánceres que ahora están creciendo más son los que están asociados a la obesidad. Entonces, bueno, voy a pasar esto porque esto es lo que decía antes. Una vez que haces pop ya no puedes hacer stop, ¿verdad? Entonces, tenemos problemas en España también con todo este consumismo, hedonismo, materialismo, especialmente con el alcohol. Hay que diferenciar mucho en función de la edad. En España, para gente de 14 a 18 años, esta es la proporción de lo que se emborracha en el último mes. 36%, 38%. Esto es de lo peor que hay en Europa. O sea, no hay país que esté tan mal en cuanto al abuso de alcohol de la gente joven. Es el patrón botellón. Y esto también viene de la misma cultura de base. Y hay que hablar claramente. Esto es un marcador de estilo de vida que está haciendo mucho daño. Esto lo saca a veces de una entrevista que me hicieron, lo saca a veces de Sevilla de hoy, que digo, bueno, se está notando en que esto produce cirrosis, porque ya son generaciones que han pasado por la cultura del botellón y ya van teniendo una edad. Pero esto depende mucho de la permisividad de los padres. O sea, fíjense la diferencia. El porcentaje de emborrachados
si su padre o su madre le permitiría el consumo de alcohol. Se le pregunta a los propios chavales, esto es del plano nacional de drogas en España. Si la madre no se lo permite, pues esto baja del 38% al 12%. Si el padre no se lo permite, baja del 37% al 12%. Entonces, los padres tienen que ejercer la autoridad moral, siempre con empatía, siempre con sinceridad, siempre con sinceridad mutua, bidireccional. Pero aquí tenemos un problema de permisividad, un problema muy grave que está detrás de esto, ¿no? Entonces yo aquí, aprovechando lo que ha dicho Roque antes, ¿no? Yo he pasado como por 3 etapas de mi vida. Yo primero hice cardiología. Mi primer MIR de cuando acabé la carrera fue de cardiología, luego me volví a presentar al MIR a cabo de los años de preventiva. Y entonces cuando estaba más reciente en cardiología y me dedicaba sobre todo a cardiología preventiva, pues combatí el tabaco y vi todas las malas artes de la industria tabacalera que capturaba a la gente a los 13 años y todo lo que he dicho. Después la comida de bebida basura, y ahora estoy viendo que hay otra amenaza muy fuerte para la salud pública. Llevo años viendo esto y he decidido dar un paso al frente en este tema, como lo están diciendo más gente en salud pública, que es este tema de las pantallas. Las pantallas que he escrito este libro, que se llama Salmones, Hormonas y Pantallas, las pantallas unidas a la hipersexualización del ambiente y a la adicción a pornografía. Es un tema que parece tabú, ¿eh? No se puede hablar de temas sexuales, pero sí, porque esto está haciendo mucho daño. Entonces, en este libro supone todo un reto contracultural, este libro, que lo he publicado el 18 de enero. Ayer tuve la alegría inmensa de que me escribió la directora de Planeta que ya saca la 3ª edición. Ya se nos ha acabado la primera y la segunda, vamos por la 3ª edición y estamos a menos de 3 meses de que se publique, ¿no? Entonces está difundiéndose mucho, pero es un libro que le planta cara a toda la barbaridad que está sucediendo. ¿Por qué se llama Salmones? Yo puse esta diapositiva un día en clase de sexto de medicina y entonces le dije a los alumnos de sexto de medicina, mirad, aunque haya estilos de vida que se están extendiendo socialmente y están llegando a todas partes, hay gente que nada contra corriente, que tiene esa valentía, que son salmones, ¿verdad? Porque hay otros que siguen al rebaño que se despeña, ¿verdad? Entonces vosotros tenéis que ser salmones, no seáis correitos que siguen al rebaño, ¿verdad? Entonces, esto lo puse por poco tiempo en clase. Pasaron 10 años y alumnos que habían estado en esa clase, después de haber estado expuestos 30 segundos a esa diapositiva, me decían, es que yo soy un salmón, es que yo voy contra corriente, ¿no? Entonces, fijaros de todo lo que trato, ¿no? Trato de esas gratificaciones instantáneas, de ser un salmón y no tener transmisión sexual, el daño que están haciendo los atractivos también desde el punto de vista de la salud mental, el aborto y el daño a la mujer en cuanto a su salud mental, y temas relacionados con la sexualidad, el valor de la espera, la recuperación de la virginidad antes del matrimonio para gente que ha perdido la virginidad, la cohabitación versus matrimonio y cómo se puede cambiar el ambiente de todo esto. O sea, me atrevo a meterme en todos esos temas y me he quedado sorprendido porque yo pensaba, me van a linchar con todo lo que digo aquí. Y no, o sea, allí donde he ido llevo como unas 70 entrevistas contestadas y allí donde he ido ha sido alfombra roja. Hoy me decían que sale en El País de nuevo otro artículo diciendo qué problema tenemos con la adicción a la pornografía, un problema muy grave. Entonces, bien, pues todo esto quería decirlo porque en el fondo la raíz es la misma, la búsqueda de gratificaciones inmediatas en vez de pensar en la felicidad a largo plazo y la salud a largo plazo. Entonces, ¿qué decir sobre el envejecimiento activo? Pues aquí hemos hablado de una incapacidad para moverse o hay algún tipo de patología, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, etc., ¿no? Pero lo que se trata es de hacer a la vez aumentar la expectativa de vida y a la vez comprimir la morbilidad, esa época de la vida donde hay más morbilidad. ¿Cómo se hace esto? Pues tenemos la mayor amenaza, como hemos visto antes, es la pérdida de memoria, el deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, todo esto hay como una epidemia de a medida que ha ido envejeciendo la población, pues cada 3 segundos en el mundo se diagnostica un nuevo caso de demencia senil, ¿no? Entonces, la prevalencia, lógicamente, aumenta mucho con la edad. En España, lo que se prevé es que para personas que tienen 65 y más años ahora mismo, el 14,1% de los hombres en cuanto a demencia, como pongo aquí, pero también hay buenas noticias, porque hemos investigado este tema y hemos proporcionado en España respuestas que están dando la vuelta al mundo. Primero,
aumentar la expectativa de vida, simplemente combinando adhesión a dieta mediterránea, estos 14 puntos que he dicho. Buena adhesión, la parte alta, que son los que tienen 10, 11, 12, 13, 14 puntos de esos 14 puntos que explico en nuestro libro. Y una cierta actividad física, que no significa ser un atleta y hacer algo olímpico, pero sí esos 30 minutos al día, se reducía en un 64% la mortalidad prematura. Esto lo hicimos con casi 20.000 españoles seguidos 10 años. Entonces lo vimos en España y realmente es muy impresionante. Sea cual sea la dieta mediterránea, hacer más actividad física reduce el riesgo. Sobre todo lo reduce el pasar de estar totalmente sentado, ser totalmente sedentario, a hacer algo modesto. Ahí es donde se produce la mayor reducción. Luego ya, si se hace algo más vigoroso, pues se sigue reduciendo el riesgo, pero ya no tanto. Se reduce un poquito más. Entonces, esa actividad física, que muchas veces será empezar por pasear, que también hay que hacer pesas, hay que hacer ejercicio también de fuerza, aunque sea con una botella de 1 litro, ¿no? Y hacer así, pesas, una botella de 1 litro de agua, ¿no? Porque se vacía, no sé. Entonces, pues hacer ese tipo de ejercicios de fuerza, de ejercicio aeróbico, de pasear, y poco a poco uno puede ir incrementando el tiempo que pasea o el paso al que va, pero poco a poco, o poner alguna cuesta en el recorrido, que no sea todo en llano, entonces, o alguna subida de escaleras. Entonces, eso mantenido constantemente, integrado en la rutina diaria, eso es poderosísimo. La Asociación Americana del Corazón propuso 7 métricas de salud óptima, que es lo que hemos dicho del índice de masa corporal, ese 80% hemos hecho, no fumar, hacer ese ejercicio físico que en total fuera por lo menos 150 minutos a la semana, de moderado, la alimentación sana y tener a raya la glucosa, la presión y el colesterol. Estas eran las 7 métricas. Nosotros vimos en personas mayores, en 7.500 personas mayores del estudio Predimed, quienes cumplían 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 métricas. 7 prácticamente nadie, 6 poquísimos, 5 unos cuantos, 4 un poquito más, pero no eran muchos. Casi todos estaban en menos de esto. Entonces vimos, después de 5 años de seguimiento, cuál era el riesgo de que tuvieran un infarto, de que tuvieran un accidente cerebrovascular o de que murieran de enfermedad cardiovascular. Fíjense cómo los que están arriba en rojo son los que tenían una o ninguna de las 7 métricas, que eran 1.406. Los que tenían 2, pues estaban por debajo, ya 3, un poco menos de riesgo, y ya los que tenían 4 o más, prácticamente un riesgo despreciable, de menos del 1% y aquí ya al final del 2%, ¿no? Es decir, que el 98% no tenían nada de eso. Entonces, sin embargo, cuando tenían una o ninguna métrica, pues esto subía bastante, hasta el 8%. Entonces se veía una clara diferenciación en función de estas 7 métricas. Recientemente, la Asociación Americana del Corazón ha incluido una 8ª métrica, que es el sueño. El sueño de dormir de 7 a 9 horas al día, de 7 y 9 horas al día de sueño. O sea, esta es una 8ª métrica. ¿Qué hacer para prevenir el Alzheimer, para prevenir la demencia? Pensamos, la dieta mediterránea es buena para el corazón, será buena para el cerebro, porque estamos viendo que todo lo que es bueno para el corazón es también bueno para la salud cerebral. Entonces aquí, en este estudio que lideró Elena Hernández Martínez en la piscina, una chica que hizo la tesis conmigo y que fue número 1 del MIR en España, una chica de Vitoria que estudió medicina en Navarra, no está en Bruselas, pues vimos estos puntitos que aparecen aquí, que están todos menos 1 por encima del 0, eran test de memoria que se habían hecho al cabo de varios años de seguir la dieta mediterránea, los que recibían dieta mediterránea aceite de oliva comparado con los que recibían dieta baja en grasa. Ven que todos los puntos están por encima del 0, que significa que había mejorado su memoria en vez de empeorar. Eso es lo que significa esto. Y después vimos con 2 tests de 522 personas seguidas más de 6 años, vimos que con la dieta mediterránea aceite de oliva o con la dieta mediterránea frutos secos, sobre todo con dieta mediterránea aceite de oliva, mejoraban los tests de memoria. El test de memoria más usado, el que se llama el test del Mini-Mental, que son una serie de preguntas y un ejercicio que hay que hacer con unos pentágonos de dibujarlo. Entonces eso mejoraba significativamente frente al grupo control, ¿verdad? Esto lo vimos en Navarra y después lo replicamos en Barcelona, en el Predimed de Barcelona. Fíjense, lo que está en verde que sube es al cabo de 4 años de seguimiento, los que habían tenido una intervención con dieta mediterránea, una intervención, ya digo, al azar,
les mejoraba la capacidad frontal, les mejoraba la memoria, lo que está en verde, lo que está en marrón son los frutos secos, y lo que está en negro o gris oscuro es el grupo control que seguía dieta baja en grasa, que no se le había dado esa instrucción en dieta mediterránea, ni se le había regalado ni aceite de oliva ni frutos secos. Esto se publicó en una de las mejores revistas de medicina, el Journal of the American Medical Association, de Internal Medicine, de JAMA, y ha sido un estudio muy citado porque era la primera vez, tanto este como los anteriores, son la primera vez que se hacía con un diseño de ensayo clínico, el ver cómo mejora la memoria con una intervención solo sobre la nutrición. Pero ahora mismo tenemos muchas cosas para mejorar la memoria, que por supuesto que tenemos la adherencia a la dieta mediterránea. Esto está ya universalmente reconocido, ha sido gracias a los estudios que se han hecho en España sobre todo. Pero tenemos el ejercicio, muy importante, ahí confluye por varias partes. El tener una red social rica, o sea, el relacionarse con las amistades, el reducir el riesgo de depresión, o sea, todo lo que aumenta la depresión, que esto, porque uno vaya a un psicólogo o un psiquiatra no significa que es el médico de los locos, ¿eh? Es decir, que hay que ir al psicólogo o al psiquiatra cuando uno tiene problemas y de tener mucha tristeza, de querer estar solo, de perder el sueño y tener unos insomnios que le llenan a uno de agobio y de tristeza. Todo eso pues, puede requerir una visita a un psicólogo o un psiquiatra. Después, el entrenamiento cognitivo, que esto significa que en vez de ver series o ver Netflix, pues películas, pues uno se dedica a leer, ¿no? Es interesante, leer libros, ¿no? Hacer un ejercicio o aprender cosas nuevas, ¿no? Quiero aprender una nueva técnica, o quiero aprender un nuevo idioma, o quiero aprender esto significa que tengo que acabar.